Bien, continuamos en la revista 110 y a nuestro invitado de hoy le hemos pedido que participe para que nos traiga un tema el cual le hemos dado seguimiento. Yo creo que son de esos temas, Andrés, que el que le da seguimiento a Julián Padilla sabe que desde hace tiempo él viene investigando sobre el tema. Sí. Y que para llegar a esta conclusión, él se fue más allá. Se fue más allá porque todos nosotros nos metimos en las reformas, no tenemos dinero, ¿de dónde lo vamos a sacar? Porque la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo exige 3 pactos. Y él se fue más allá y dijo, este es nuestro diagnóstico y este es nuestro por qué tenemos que hacer esto. Sí. Y viene estudiando un planteamiento que tiene que ver con, y que nosotros inclusive en un momento dado hicimos una pequeña referencia y no quisimos decir más porque no teníamos los datos, de por qué, si estamos obligados o no a hacer una reforma, y si hay cosas que debemos de hacer antes de la reforma, y por qué, y de qué marco legal podemos agarrarnos, como se dice, para no tener que hacer esto. Yo quiero darle la bienvenida, agradecerle a Julián Padilla que se tomara su tiempo y que inclusive tomara este programa para hablar de esto, con este planteamiento que tiene, porque yo creo que es un aporte, realmente es un aporte que hace Julián Padilla, el poder decirnos las cosas y tal vez, como dice nuestro amigo, echarle un poquito de gota en los ojos con respecto a un planteamiento que él tiene de las reformas necesarias en República Dominicana. Adelante, Julián. Michelle, tú me has metido, como dicen, para lo hondo, porque realmente no es una panacea. A mí me parece que hay conocimiento de estos temas, pero que por conveniencias probablemente no se circularon en su momento. Por lo tanto, yo no me siento el propietario de esa información, porque la misma ley tiene sus indicaciones. Cuando yo veía, por ejemplo, al CONEP, a la Asociación de Industria, decir que era una reforma apresurada, eso me llamó la atención. Entonces yo, que venía analizando la ley, la Estrategia Nacional de Desarrollo, por otros fines, porque incluía aspectos que precisamente se discuten hoy en el Código Penal, como los temas de género y cosas así. Entonces, yo dije, déjame volver a ver la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, ya que yo la he criticado, ya que yo he criticado esa Agenda 2030 que impuso la ONU con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impuestos por la ONU, la República Dominicana es signatario a eso. Y de ahí, entonces, la República Dominicana en el año 2012 promulga la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero ¿qué pasa? Esa ley, y yo quisiera hacer un resumen. Yo quiero decirte algo, sí, y vuelvo para atrás. Lo que usted ha concluido, y es vamos a comenzar al revés. Usted va a hacer una cronología, ¿verdad?, de todos los aspectos de la ley y que usted ha encontrado. Yo quiero decir algo. La conclusión de esto, vamos al revés. Al revés. Que la ley tiene aspectos que contempla, que no necesariamente nosotros tenemos que ejecutar una reforma, sino que tenemos que modificar esa ley y revisarla antes de hacer esa reforma. De eso se trata. La palabra antes de no es una obligación, pero la ley ya cumple 10 años en el año 2022, el 25 de enero, y el considerando número 10 de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo indica que cuando la realidad mundial o la realidad nacional cambia de una manera dramática o de una manera importante, esa ley puede ajustarse, modificarse en cualquiera de sus partes. El 25 de enero. El 25 de enero. Sobre todo, habla muy específicamente de lo que es la visión país. La visión país fue un ejercicio que se hizo luego de que se constituyó el Consejo Económico y Social, porque la ley mandaba la formación de esto, y entonces esa ley se promulgó y se querían responder preguntas específicas. ¿Dónde estamos como país? ¿Hacia dónde vamos como país? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Que es el ejercicio estratégico que se hace siempre en cualquier entidad, y en este caso una organización social como es la nación.
Se partió de un diagnóstico donde se identificaron las barreras que impedían el desarrollo de la República Dominicana. Como un ejercicio válido, se incluyeron entonces los aspectos que nunca se han resuelto en el país. El tema de la energía eléctrica, el tema del agua, el tema de la electricidad, y por esa razón... Y el tema de los impuestos. Sí, por esa razón, no, y es importante, ahora que tú mencionas eso, señalar que quienes vienen dando seguimiento y forzando al país con estos temas, no sabemos si por iniciativa propia o si en combinación con las actualidades, con los funcionarios de los momentos, ¿verdad? Pudo haber sido el Fondo Monetario, definitivamente, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, representados aquí en el país por USAID y también por la PNUD. Es decir, que estamos siendo vigilados y forzados de hace tiempo. Ahora se agregó recientemente el tema de las calificadoras de riesgo para dar un poco más de presión. Ayer se hablaba de que le estamos haciendo mucho caso a las presiones internacionales en otros temas, pero al fin y al cabo la Agenda 2030 es la misma, porque tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible. La República Dominicana, si nosotros vemos la visión país, nos vamos a dar cuenta de que estamos muy lejos de estar cerca de cualquiera de los postulados de esa visión país. Si ustedes quieren, en algún momento se la leo, pero quisiera como avanzar con el tema. El plan, entonces, elaboró 4 ejes estratégicos. En esos 4 ejes estratégicos se incluyeron 19 objetivos estratégicos. En lugar de los 17, 19, se incluyeron también, además de esto, 6 políticas transversales en el Estado, para que todas las instituciones del Estado pues las acogieran, incluyendo, por ejemplo, el tema de género y una serie de políticas específicas. Sí. Además de eso, se incluyeron los 3 pactos que ya ustedes han mencionado: el pacto eléctrico, el pacto fiscal y el pacto educativo. Dicho sea de paso, la pasada gestión avanzó con el pacto educativo, con el tema del 4%. Sí. Pero también se incluyeron 29 reformas en esa ley. Un mecanismo de control para la gestión y lograr la implementación de este proyecto de nación era precisamente obligar por ley que estas cosas se hicieran y hacer que existieran revisiones anuales, revisiones de mediano plazo y revisiones a término. Esas revisiones anuales implicaban lo que hacen las empresas, que tienen un presupuesto, tienen una ejecución, determinan variaciones y entonces decimos, ¿qué pasó? Que nos quedamos aquí por debajo, ¿qué podemos hacer para lograr la meta? Y esas son revisiones que en materia de gestión tienen sentido. Pero también estaba la revisión de mediano plazo, que la misma ley establece que cada 4 años, en el mes de junio, al cambio de gobierno, cuando se va a producir ya la nueva gestión, la gestión que está pues actuante, pues debe hacer una revisión de medio plazo. Es decir, qué hemos logrado, dónde nos hemos quedado y ese tipo de cosas. Pero todo enfocado en lograr el cumplimiento de lo que ya estaba escrito. Sin embargo, ese considerando número 10 establece la existencia probable, que lamentablemente se dio a nivel mundial, una pandemia que ha traído como consecuencia una crisis económica mundial que todavía nosotros no sabemos los impactos que eso va a tener, porque ahora mismo tenemos un tema de aprovisionamiento, un tema logístico, un tema que hizo que la demanda de repente, que había caído por más de un año, pues se inyectara nuevamente a la economía, cuando las empresas que tienen más impacto en el mercado mundial son las que de mayor consumo. Y entonces esas son empresas que al ser organizadas pues se administran y administran su efectivo de una manera adecuada. Ese ciclo de conversión del efectivo lo manejan de una manera en que tratan de no tener exceso de inventario por el costo financiero que eso implica. Por lo tanto, los puntos de reorden, los puntos de reordenar el inventario se cayeron y se quebraron en esa pandemia. Y ahora de repente, cuando todo el mundo quiere volver a la normalidad, ha habido un exceso en la demanda de bienes y servicios y evidentemente se ha producido un cuello de botella a nivel internacional que va a llegar un momento que va a afectar a la República Dominicana y que pudiera afectar en la parte más sensible y provocar una crisis alimentaria, que es lo que venimos diciendo hace tiempo. Va a venir una recesión con inflación y ya tenemos estancamiento con inflación, que es un fenómeno económico que se produce cuando no hay crecimiento,
pero hay inflación. A esa parte, perdona, Padilla, hay que agregarle también la crisis marítima que tenemos. De los fletes. Los fletes. Que muchos de esos barcos que no eran propiedad, sino arrendados, muchos están ahora mismo en diques por mantenimiento, por problemas, se dañaron, lo que fueran. No, además de los costos también subieron significativamente. Esa información que estábamos revisando no es solamente un problema de costos y de que se han multiplicado los fletes por 4, por 5. Sí, hasta por 10. Mira, una sola cadena de supermercado dominicana, una sola cadena de supermercado, nos informan que podría tener 700 contenedores, no barcos, contenedores detenidos en China. Por falta de barcos. Por falta de barcos. Y están dispuestos a pagarlo a los $19,000. Sí, pero no hay barcos. No es un problema Sí, pero también, no. también es un problema de sobredemanda, porque acuérdate de que la capacidad de servicio que pueden tener, por ejemplo, las navieras, es en base a un movimiento económico. Entonces eso se requebró. Pero el problema es primero barcos. Sí, pero se quebró. ¿Por qué? Porque al paralizarse la demanda durante un año de muchos bienes y servicios. Según algunos técnicos me dicen que eso para poder normalizarse duraría 3 años mínimos. Entonces hay un tema delicado, porque si tenemos ahora la crisis haitiana, que ustedes la estaban analizando hace un momento, que o sea, es tan porosa la frontera que nos afecta directamente. Claro. Entonces, cualquier hambruna allá se va a reflejar aquí. Totalmente. No solamente por la estampida que ustedes estaban planteando ahorita, sino porque también es un mercado agregado que demanda alimentos. Claro. Es decir, le vendemos. Exactamente. Y nosotros no tenemos la capacidad de producción y la respuesta en cuanto a la capacidad para satisfacer esa demanda, ya sea con colaboración solidaria, ya sea por la venta, y al mismo tiempo mantener la calidad de vida de los dominicanos, que es el principal problema que yo estoy viendo con el tema de la reforma. Para completar mi planteamiento, Michelle, la situación del país en la cual se promulgó la ley en el año 2012 era muy diferente ahora. Había un crecimiento económico, había un Congreso Nacional que yo diría que era altamente de un partido político en aquel momento. Luego vino la reelección de Danilo Medina, es decir, que había un control por ese partido. Cambió de color el tema del Congreso, lo que sigue siendo un tema de dominio en cuanto a lo que son los legisladores. Sí. Pero cambió también la crisis, o sea, había bonanza, vamos a llamarle así, pero ahora tenemos una crisis. Además de esto, tenemos temas que son fundamentales en el país y que han dividido a la familia dominicana y a la sociedad dominicana. Tenemos criminalidad, corrupción, crisis de partidos, que venían ya los partidos siendo cuestionados en el tiempo por el mismo barómetro latinoamericano, y la crisis se ha profundizado, descontento que está creciendo en la sociedad y dentro del mismo partido de gobierno, pero aún así se toman decisiones. El pacto eléctrico se firma fuera de lo que son las reformas que planteó el presidente. Se someten 12 y después se suman a 16 reformas. Se plantea un pacto fiscal que sale en borrador, que luego todo el mundo lo critica y que entonces no se admite, y entonces se plantea la eliminación supuestamente de la reforma fiscal, pero yo digo que fue la mitad de la reforma, porque para usted incrementar los ingresos tributarios de un país, usted o mejora las recaudaciones o baja los gastos. Entonces usted eliminando los gastos, lo que se consideran gastos tributarios, como es el caso de las exoneraciones, que todo el mundo aplaude, pero el caso de las otras exenciones tiene sus bemoles. ¿Por qué? Claro. Porque aquí hay una serie de personas, empresarios, que decidieron abrir puertas en República Dominicana, como es el caso de Zona Franca, que vinieron por el incentivo fiscal que tenían. Entonces, cuando nosotros hablamos, yo diría que ha sido muy alegre, muy olímpico lo que se ha planteado, de eliminar todo esto, los congresistas, estamos planteando una situación que puede traer más desempleo, más pobreza, y más inflación. Más inflación. Y el retiro de muchas áreas. Un hotelero que venía aquí a instalar $2,000 millones por los incentivos al turismo. Me voy para Jamaica. Me voy para otro país. Supuesto, Yo pongo mi cuarto donde más me convenga. La ventaja comparativa
se impone en el caso de las decisiones de inversión, así como también Eso es. el clima de negocio. Eso es competitividad. Ese clima de negocio que estamos teniendo ahora se ha deteriorado porque se ha deteriorado la clase media, ha empobrecido, es una realidad que nadie puede negar. La clase media ha empobrecido y entonces con esa situación nosotros entendemos, y es nuestro planteamiento y nuestra propuesta, que el país debe acogerse a la misma ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, haciéndole caso al planteamiento de esa observación que se hace, número 10, ese planteamiento número 10, ese preámbulo que hace la ley, diciendo claramente, los avances de la visión país, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, serán evaluados cada 10 años para su actualización o adecuación, si existen nuevas realidades en el contexto mundial o nacional. Ese caso se está dando ahora mismo. Ese es el caso que tenemos. Hay una situación de crisis mundial y de crisis nacional y con unos vecinos que están agravando la crisis nacional. Entonces, ante esta crisis real, nosotros recomendamos, esa es nuestra recomendación, dejar sin efecto el pacto eléctrico y el ajuste tarifario. Yo sé que es una medida que a algunos no le va a gustar. ¿El pacto eléctrico? Sí, señor. Le voy a decir por qué. Hoy en la prensa, si usted que puede quizá buscar esa información, hubo una aclaración, un análisis que se planteó, donde las familias van a ser las más perjudicadas de aquí al año 2026 con el tema de la tarifa eléctrica. Con la tarifa, sí, con claro. la tarifa. Sí. Entonces, si usted, que comienza ahora, si usted tiene un objetivo de desarrollo sostenible, incluido en la Agenda 2030, que usted acoge como eje estratégico, que dice cero hambre y eliminar la pobreza, es una contradicción usted reducirle la calidad de vida a la gente, como puede ocurrir de manera significativa en muchos hogares. Y esto no es un tema de usted focalizar y entonces comenzar a mandarle bono luz a los compañeritos del partido, porque antes lo hacían y lo seguirán haciendo, porque tenemos un Me Too. ¿Y no cree que sino que es un tema de la clase media? ¿Y no cree que ese Congreso, Padilla, ese mismo que planteó la eliminación de exenciones como tierra arrasada, también se puede abocar a modificar esa Estrategia Nacional de Desarrollo? Por supuesto, dentro de nuestro planteamiento está ajustar el presupuesto del año 2022. Ese fue un presupuesto que se diseñó con un déficit fiscal. Sí. Si usted lo diseña de una manera diferente, no tiene déficit fiscal, aunque evidentemente hay un deseo de hacer cosas, pero estamos queriendo hacer cosas en un hogar que es la República Dominicana cuando no hay posibilidad de que la gente responda. Y evidentemente esa capacidad contributiva que tiene el país es mucho mayor que la que recibe el Estado, porque hay mucha gente que no paga impuestos. Exacto. Y que produce. Entonces yo creo que esa gestión que hizo, por ejemplo, Magín Díaz, cuando pasó por la Dirección General de Impuestos Internos, fue eficiente en ese sentido. Ellos se esforzaron por incluir, por atraer, por acercarse a la ciudadanía en esa parte y lograr eficientizar algunos procesos, de manera de que fuera más fácil tributar. Aún así, dentro de la reforma, que después no fue reforma, porque no se aceptó que había sido un documento oficial, se estaba hablando de castigar en aquel momento la misma microempresa. Porque las microempresas que se estaban tratando de que se formalizaran, que se acogieran a un sistema tributario de tributación única, simplificado, pues no iba a pagar anticipo, para citar un ejemplo. Sí. Tampoco pagaba el impuesto a los activos. Sin embargo, estaban siendo castigados. ¿Por qué estaban siendo castigados? Porque se le estaba asignando un 7% sobre el total de los ingresos anuales sin ningún tipo de deducción. Es decir, que las microempresas no tienen posibilidad alguna de tener pérdidas en un solo ejercicio fiscal. Ok, sigue con la propuesta. Entonces, sustituir el criterio 2030 por 2040. La CEPAL ha dicho recientemente que América Latina, con la crisis económica que le ha impactado, ha retrocedido 10 años. El Banco Mundial acaba de decir hace 10 días o menos que la República Dominicana ha tenido la recesión económica más fuerte de su historia. Y acaba de decir el Fondo Monetario que la República Dominicana está entre los primeros 3 países en cuanto a mayor inflación. Así es, así es. Entonces, en base a eso,
hay que revisar, proponemos que se revise la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y se recalendaricen las líneas de acción, así como los objetivos de desarrollo sostenible, que queden. Y cuando usted dice que se evalúen los objetivos, quiere decir que, por ejemplo, nosotros podemos decir, vamos a poner parámetros nuevos, hay que hacer un pacto fiscal, pero con nuevos parámetros. No necesariamente, fíjate. Con nuevo, por ejemplo, yo sé que el pacto fiscal habla de aumentar la presión fiscal al 2030 en tantos puntos. Es que la presión fiscal y el pacto fiscal, para mí, que se incluyeron dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y esa es mi impresión, para tratar de resolver problemas antiguos, igual que el pacto eléctrico, que nunca se resuelve, que siempre viene un gobierno viene, gobierno va, y de repente siempre seguimos con el problema. Entonces yo creo que se incluyeron esos temas ahí, pero que no tienen por qué estar ahí necesariamente. Porque un pacto es un acuerdo entre las partes. Un pacto no es una imposición de una de las partes. No de un lado nada más. Pero, señor Padilla, usted que ha estudiado la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿lo único que se ha cumplido de eso ha sido el 4% para la educación? Yo entiendo que hay una serie de reformas, porque acuérdense que son 29 reformas. Yo no la conozco. Digo, el pacto eléctrico, pero dicen que quizás eso fue narigoneado. Como que, sí, pero tú me estás haciendo una pregunta específica. Yo no tengo la información para darte la respuesta exacta de lo que tú me estás preguntando. Yo entiendo que se han avanzado algunos otros temas. Por ejemplo, hubo un tema de modernización del Estado, que tiene que ver y está metido ahí en una de las reformas del Estado, que se están volviendo a replantear ahora. Pero yo creo que hubo un avance en esa parte también. Nadie puede negar que se eficientizaron procesos en muchas entidades públicas, se implementaron sistemas que no existían. O sea, ahora usted le puede dar seguimiento a cómo va cada una de las entidades en cuanto a los objetivos, en cuanto a los planes estratégicos, planes operativos, etcétera. Eso no existía. No existía un sistema financiero como el que se está teniendo ahora, que es el CIGEF, y que hace que todas las compras y contrataciones tengan que ver, converjan de una manera más eficiente que antes. O sea que yo creo que sí hubo avances. Quizás no tengo el checklist, o sea, pero yo creo que sí. Hay alguna definitivamente. Entonces, en esta propuesta tendríamos que comenzar a revisar la ley de estrategia y a reformular y a no utilizarla como precedente o como vamos a decirle, como motivo para entonces hacer toda esta reforma mal hecha. No se justifica. Puede ser que muchas de esas reformas queden vivas y se tengan que hacer. Puede ser. Lo que yo digo es, y ahí me acojo a ese planteamiento, que quizás tenía un motivo distinto al que yo estoy planteando, cuando la Asociación de Industria decía, ¿por qué apresurarse? Yo pienso que estamos en noviembre, enero está a 45 días, ¿por qué tenemos que acelerar un proceso si podemos esperar para darle cumplimiento a la ley, que como quiera, se pueden comenzar todos estos temas y discutirse todo lo que se quiera? Va a llegar el 25 de enero, y en ese momento yo creo que hay que asumir la responsabilidad con una visión de país. ¿Qué garantiza que esa visión de nación que se elaboró en el año 2012 no puede cambiar? Si se confirma esa visión de país, pues es muy probable que muchas de esas reformas que están planteadas tengan que hacerse. Pero también hay que revisar la ley, en el sentido, no para que se reformule la ley, no, los mandatos de la ley, si uno los acoge, pues habría que aplazar en este momento todas las reformas que se han intentado hacer, por una razón además de esta económica. Tenemos un vacío financiero. Usted puede poner en el papel la mejor estrategia, pero si usted no la puede financiar, usted no la puede implementar. Estaríamos nosotros perdiendo el tiempo con el ejercicio que estamos haciendo ahora, si no tenemos cómo financiar esto. Pero el ejercicio de Padilla todavía es más complicado. Lo hablábamos con Michelle hace un momento, pero el gobierno dijo que iba a hacer una reforma, se filtró algo que dijeron que no era de ellos, perfecto, paró la reforma. O sea, no sabemos cómo se va a completar el presupuesto que estaba amarrado con esa reforma, la que fuera. Hay que hacer otro presupuesto. Pero además, ahora viene el problema de Haití, que Haití nos cuesta a nosotros muchos recursos. Y esa movilización, que tú lo oíste, estamos hablando de esa movilización de militares a Haití con equipos, con armamento y todo, nos cuesta mucho dinero diario. Sí, ¿estamos de acuerdo? O sea, son cosas mucho más complicadas todavía. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Cómo tú me justificas a mí que el Banco
Mundial diga, hace 2 o 3 días, que el país vive la peor recesión de su historia. Yo no entiendo. Y que el Banco Central diga, Eso te iba a decir, porque y que el Banco Central diga que hemos tenido un crecimiento de un 12%. Inclusive la inflación también. Estamos entre los 3 países más con alta inflación. O sea, ¿cómo tú me yo no entiendo justificas qué eso? está pasando, porque realmente las estadísticas del Banco Central dicen lo contrario. Es lo que le digo, o sea, no es creíble. Y aquí hubo la un información. aumento salarial recientemente. Pero muy poquito. Pero En hubo el un sector aumento. público de salario mínimo. Yo creo que ahí tenemos una contradicción. Yo te voy a mencionar algo, y yo creo que ha quedado bastante claro lo de Julián Padilla, pero solamente el tema de la seguridad social y el tema de la evaluación del presupuesto, que aquí la misma Germania Montá ha hablado muchísimo de eso, es decir, ¿por qué tenemos un presupuesto basado en porcentajes del PIB en algunos aspectos? Sí, sí. Cuando nosotros debiéramos tener un presupuesto montado Por los ingresos. en base a los ingresos, Sí. no al porcentaje del crecimiento. Sí. No solamente, Oye bien, o sea, este es un buen momento para tú coger ese 25 de enero y decir, espérate, ya no es un 4% a la educación y un 5% a la PIB, salud, claro. es un Tanto 10% de los ingresos ingreso. van a la educación, Sí. un 10% de los ingresos van a la De salud, los ingresos ordinarios. de los ingresos que no son cogiendo prestados. Exactamente, de los ingresos ordinarios. Para entonces obligar a que el presupuesto de lo que se coge prestado sea para inversiones Sí, sí. que puedan generar un retorno, no para sustentar un presupuesto. Ahora cogemos prestado para pagar ese porcentaje del PIB. Pero yo creo que sí. a mí me parece que independientemente de esto, hay objetivos políticos detrás de todo esto. ¿Detrás de qué cosa? De todo estos planteamientos. Claro que Te voy todo a tiene decir- la política detrás. Te voy a decir por qué. Claro. Te voy a decir por qué. Vamos a ver. Si yo sobreestimo mi presupuesto, vamos a decir que fue sobreestimado en base a esas expectativas, que estamos diciendo que queremos hacer un montón de cosas sin poderlas hacer. Ok. Viene la crisis haitiana. No se pueden hacer cosas. ¿Eh? Entonces yo quedo bien si yo digo, señores, no se puede hacer esto. Quisimos hacerlo, pero no hemos dado cuenta que no se puede. Yo quedo bien. Y si yo quedo bien, entonces yo puedo darle mantenimiento a mi país y optar por una reelección. ¿Cómo la cosa? Eso mismo que tú estás diciendo. O sea, todo es político. Ahora, si yo quedo mal y no se lo explico al pueblo. No, pero sabemos que todo es político, pero... Bueno, y si no se lo explico al que pueblo, eso- ¿cómo yo logro que la clase media, que fue la que me llevó al poder, pero esté contento? Y no Pero se la- estaría generando un exceso de expectativa también, porque si eso no, es lo que muchos y temen además, aquí. Bueno, además la pues- crisis haitiana no proviene de aquí para allá, sino de allá para acá. La crisis haitiana tiene bemoles por todas partes. Aquí hay gente que le interesa la crisis haitiana. Aquí hay gente que vive de los apagones. Sí, y sí. gente que vive de la crisis haitiana también. Bien. Julián, gracias. Gracias. Bien. Señores. Interesante ese análisis de Sí, Julián. yo creo que no, y hay que verlo, hay que discutirlo, sobre todo que ahí está. Siempre recuerdo, está en la ley contemplado cómo y cuándo revisarlo. Entonces vamos, déjense de, pues aquí nada más usamos las leyes cuando queremos y la postergamos cuando queremos, entonces ahí te están dando el argumento. ¿Tú te acuerdas lo que tú cuánto hablabas de la ley de seguridad social? Dice, al año había que revisar la cesantía y a los 2 años poner, y nada de eso se hace. Entonces, eso es lo mismo, tenemos las herramientas con qué discutir esto y con qué modificar eso, que hay muchas cosas que cambian, el contexto cambió, Por supuesto. ¿verdad que sí? Así es. Julián, gracias. Gracias a ustedes. Julián Padilla, consultor gerencial y experto en gestión y estrategia y desarrollo organizacional. Gracias por estar con nosotros y hay que aprovechar hoy que Terrero está aquí para decir que hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe.